Y bien, continuemos con nuestra lectura de la interpretación de los sueños. Aquí tenemos detrás mío el volumen número 1 de la interpretación de los sueños, publicado en Viena en el año de 1900. Estamos ya avanzados en la lectura de la bibliografía científica sobre los problemas del sueño y llegamos al apartado F, llamado Los sentimientos éticos en el sueño. ¿A qué se refiere Freud con sentimientos éticos? No lo sé. Vamos a averiguarlo. Empieza el texto. Por motivos que solo podrán comprenderse después de conocidas mis propias investigaciones sobre el sueño, he separado del tema de la psicología del sueño este problema parcial. Podemos extender las disposiciones y sentimientos morales a la vida, de la vida de vigilia a la vida onírica. ¿En qué medida, en qué medida es ello posible? Mira, la misma contradicción en las exposiciones de los autores que ya pudimos notar con extrañeza respecto de todas las otras operaciones psíquicas nos deja perplejos también aquí. Que el sueño nada sabe de las exigencias morales es lo que aseguran algunos con la misma resolución que otros ponen en afirmar que la naturaleza moral del hombre se conserva también en la vida onírica. La invocación de la experiencia onírica de todas las noches parece poner a cubierto de dudas la justeza de la primera tesis, es decir, que no hay ningún tipo de límite moral en el sueño. Jensen dice, 1855, viene una cita literal de Jensen: no nos volvemos mejores ni más virtuosos mientras dormimos. Más bien, la conciencia moral parece acallarse en los sueños, puesto que no se siente compasión alguna y se perpetran los más graves crímenes, latrocinios, asesinatos y muertes con total indiferencia y sin arrepentimiento posterior. Ahí finaliza la cita de Jensen. Radestock, en 1879, dice, esta es otra cita literal: cabe mencionar que en los sueños las asociaciones se producen y las representaciones se enlazan sin que la reflexión ni el entendimiento, el gusto estético ni el juicio moral puedan nada en ello. El juicio es lábil en extremo y predomina una indiferencia ética. Esta indiferencia ética está como de ladito, como en itálica. No es Freud el que está haciendo este énfasis, es el mismo autor, Radestock. Volkelt, 1875, cita literal: particular desenfreno muestran los sueños, como todo el mundo sabe, en materia sexual, puesto que el soñante mismo se encuentra en el impudor más extremo, desprovisto de todo sentimiento y juicio morales. Ve también a todos los demás, aun las personas que más venera, en acciones que en la vigilia se horrorizaría de atribuirles incluso con el pensamiento. Ahí finaliza la cita de Volkelt. Continúa Freud. Totalmente opuestas a las anteriores son manifestaciones como la de Schopenhauer, 1851, para quien todos actuamos y hablamos en sueños en perfecto acuerdo con nuestro carácter. K.P. Fischer, 1850, citado por Spita en 1882, afirma que en los caprichos de la vida onírica se manifiestan los sentimientos y los afanes subjetivos, o los afectos y las pasiones, y que las propiedades morales de la persona se reflejan en sus sueños. Hafner, en 1887, viene la cita literal de Hafner: si dejamos de lado raras excepciones, puntos suspensivos, un hombre virtuoso lo será también en sueños. Resistirá las tentaciones y se rehusará al odio, a la ira, a la envidia y a todos los vicios. El hombre depravado, en cambio, reencontrará por regla general en sus sueños las imágenes que tuvo ante sí en la vigilia. Ahí finaliza la cita de Hafner. Scholz, 1887, cita literal: en el sueño campea la verdad, por más que se enmascare en la sublimidad o en la bajeza.
es decir, en lo sublime o en lo bajo. Reconocemos a nuestro propio yo, puntos suspensivos. El hombre honrado no puede cometer en sueños un delito deshonroso, y si, no obstante, ello ocurre, lo llenará de horror como algo ajeno a su naturaleza. El emperador romano que hizo ejecutar a uno de sus súbditos porque éste había soñado que cortaba la cabeza del soberano, no andaba en verdad tan descaminado cuando justificó su acto diciendo que quien tal sueña, también despierto, ha de alimentar parecidas ideas. De algo que no puede tener en nuestra intimidad lugar alguno, decimos significativamente, no se me ocurriría ni en sueños. Ahí finaliza la cita de Scholz. Por lo contrario, dice Freud, por lo contrario, Platón opinaba que los mejores son aquellos a quienes solo en sueños se les ocurre lo que otros hacen despiertos. Aquí viene la nota a pie de página número 1. Nos dice Strachey, esta oración se agregó en 1914. Sin duda, la referencia alude a las primeras secciones del libro 9 de la República de Platón, por supuesto. Continuamos. Pfaff, no sé realmente cómo pronunciar este nombre, es P-F-A-F-F. Simplemente yo me dejo, digamos, en la pronunciación dominar por la P inicial, Pfaff. Ajá. En 1868, citado nuevamente por Spita en 1862, dice derechamente, modificando un refrán conocido: cuéntame un poco tus sueños y te diré cómo eres por dentro. Continúa Freud. La breve obra de Hildebrandt, que tantas veces he citado, la contribución más perfecta en lo formal y la más conceptuosa que he podido hallar entre todas las dedicadas al estudio de los problemas del sueño, sitúa en el centro de su interés justamente el tema de la eticidad en los sueños. Mira, también para Hildebrandt, 1875, vale como regla que mientras más pura la vida, tanto más puros los sueños. Mientras más impura aquella, tanto más impuros estos. La naturaleza moral del hombre subsiste en sueños. Y viene ahora una cita literal de Hildebrandt. Pero mientras que ni el más evidente error de cálculo, ni el más romántico falsamiento de la ciencia, ni el más ridículo anacronismo nos chocan o nos resultan sospechosos siquiera, nunca perdemos la distinción entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la virtud y el vicio. Mucho de lo que nos acompaña durante el día puede retroceder en las horas del reposo, pero el imperativo categórico de Kant se ha pegado tanto a nuestros talones como acompañante inseparable que ni aun mientras dormimos nos separamos de él. Puntos suspensivos. Continúa la cita de Hildebrandt. Ahora bien, este hecho puede explicarse porque lo fundamental de la naturaleza humana, el ser ético, está arraigado con demasiada firmeza como para participar en esa danza caleidoscópica a que la fantasía, el entendimiento, la memoria y otras facultades del mismo rango se ven sometidas en los sueños. Ahí finaliza la cita de Hildebrandt, continúa Freud. En la ulterior discusión sobre este tema saltan a la vista asombrosos desplazamientos e inconsecuencias en los dos grupos de autores. En rigor, quienes opinan que en el sueño desaparece la personalidad ética del hombre deberían perder todo interés en los sueños inmorales. Podrían desautorizar el intento de responsabilizar al soñante por sus sueños e inferir de la perversidad de estos una maligna tendencia de su naturaleza. Podrían desautorizarlo con la misma tranquilidad que al otro intento, al parecer equivalente, el de demostrar el disvalor de los rendimientos intelectuales de vigilia por el carácter absurdo de los sueños. Esto está un poquito complicado, pero es realmente sencillo de comprender. Si decimos que no hay ningún límite moral en los sueños, tampoco podemos señalar que haya alguna influencia del pensamiento en los sueños, de la inteligencia, por decirlo de una manera. Voy a volverlo a leer.
En rigor, quienes opinan que en el sueño desaparece la personalidad ética del hombre deberían perder todo interés en los sueños inmorales. Podrían desautorizar el intento de responsabilizar al soñante por sus sueños y de inferir de la perversidad de estos una maligna tendencia de su naturaleza, y podrían desautorizarlo con la misma tranquilidad que al otro intento, al parecer equivalente, el de demostrar el disvalor de sus rendimientos intelectuales de vigilia por el carácter absurdo de sus sueños. Continúa. En cuanto a los que extienden el, entre comillas, imperativo categórico, este es de Kant, una formación conceptual de Kant, continuamos también al sueño, es decir, los sueños obedecen a nuestros conceptos morales, tendrían que asumir sin cortapisas la responsabilidad por los sueños inmorales. Solo habría que desearles que sus propios sueños de esa índole reprochable no les confundiesen en la apreciación tan decidida en los demás de su propia eticidad. Es decir, voy a usar palabras que tal vez nos puedan sonar un poco más presentes. Quien dice que todos los sueños son morales está imponiendo un deseo a su observación. Continúa Freud. Ahora bien, parece que nadie sabe de sí mismo con tanta seguridad la medida en que es bueno o malo, y que nadie puede desmentir el recuerdo de haber tenido sueños inmorales. En efecto, y por encima de esa oposición, en el enjuiciamiento de la moralidad en el sueño, discernimos en los autores de ambos grupos esfuerzos por explicar el origen de los sueños inmorales. Así se desarrolla una nueva una nueva oposición. Repito, así se desarrolla una nueva oposición, según que ese origen se busque en las funciones de la vida psíquica o en menoscabos de ella condicionados por lo somático. La fuerza incontrastable de los hechos determina entonces que tanto los defensores de la responsabilidad como los sostenedores de la irresponsabilidad de la vida onírica estén de acuerdo en admitir una fuente psíquica particular para la inmoralidad de los sueños. Todos los que hacen subsistir la eticidad en los sueños se abstienen, empero, de asumir plena responsabilidad por los suyos. Havner dice, 1887, no somos responsables por los sueños, puesto que se ha sustraído a nuestro pensamiento y a nuestra voluntad la única base sobre la cual nuestra vida posee verdad y realidad. Puntos suspensivos. Precisamente por eso ninguna voluntad o acción oníricas pueden ser virtudes o pecados. Eso dice Havner, ahí finaliza. Mira, no obstante, continúa, el hombre es responsable por los sueños pecaminosos en la medida en que indirectamente los causa. Repito, según, aquí no está la cita literal de Havner, es Freud citando a Havner. No obstante, continúa, el hombre es responsable por los sueños pecaminosos en la medida en que indirectamente los causa. Por eso tiene el deber de purificar éticamente su alma, tanto en la vigilia cuanto, y muy en especial, antes de dormirse. Mira. Profundidad mucho mayor alcanza en Hildebrand, 1875, el análisis de esta mezcla de desautorización y admisión de la responsabilidad por el contenido ético de los sueños. Después de explicar que la figuración dramática propia de los sueños, el que compriman en el lapso más breve el más complejo proceso mental y la desvalorización y contaminación, admitidas también por él, de los elementos de representación en los sueños, pueden aducirse como atenuantes al juzgar su apariencia inmoral. Confiesa que la negativa de toda responsabilidad por los pecados y culpas oníricos está expuesta a las más serias reservas. Es decir, en pocas y resumidas palabras, Hildebrand dice, somos responsables de nuestros sueños. Y aquí esto es algo que también yo digo, desarrollo en mi propio libro, ¿no? Hay un capítulo de mi libro que se llama específicamente El problema de la moral.
donde me dedico a no hablar de la moral en los sueños o la eticidad en los sueños, pero vaya, hablo yo digamos, la conformación de los límites morales y realmente la dificultad de poder señalar social y personalmente esto es bueno, esto es malo. Ahí yo apelo mucho, por supuesto, a la experiencia propia, pero para no desviarme mucho, solo les diré que el estudio que hago de ello es mucho más, eh, vaya, extenso de lo que podría mencionar ahorita, eh, apartándome mucho del tema. Entonces voy a continuar. Ajá. Aquí viene una cita directamente de Hildebrand. Cuando queremos rechazar con la mayor fuerza cualquier acusación injusta, en especial si ella se refiere a nuestros propósitos e intenciones, solemos emplear este giro. Ni en sueños se me ocurriría. Con ello expresamos, por una parte, que tenemos el hábito del sueño por el más alejado y el último en que habríamos de responder por nuestros pensamientos, porque allí estos se vinculan con nuestro ser real, de manera tan laxa e inconsistente que apenas pueden considerarse nuestros. Pero en la medida en que nos sentimos movidos a negar expresamente también ese ámbito, en ese ámbito, perdón, la existencia de tales pensamientos, admitimos por vía indirecta que nuestra justificación no sería perfecta si no alcanzara hasta allí, es decir, hasta los sueños. Creo que hablamos aquí, aunque incorrectamente, no, inconscientemente, el lenguaje de la verdad. Aquí, permítame, estoy repasando esta frase de Hildebrand. Creo que hablamos aquí, aunque inconscientemente, el lenguaje de la verdad. Viene después otra cita literal de Hildebrand. En efecto, no puede concebirse hazaña onírica alguna cuyo primer motivo no cruzase de algún modo el alma del hombre despierto, como deseo, apetencia o moción. Ahí finaliza la otra cita. Y continúa Freud, y de esta primera moción, prosigue Hildebrand, cabría decir, aquí viene Freud citando a Hildebrand, el sueño no la inventa, se limita a copiarla y a hilar desde ella, y no hace sino elaborar en forma dramática una partícula de material histórico que encontró en nosotros. Pone en escena la palabra del apóstol. Quien odia a su hermano es un asesino. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Y si conscientes, continúa Freud, permítame, es Freud citando a Hildebrand. Y si conscientes de nuestra fortaleza ética, podemos sonreír ya despiertos frente al vasto y desplegado cuadro del sueño vicioso, aquel material formativo originario no ofrece costado alguno que admita risa. Es decir, si los sueños tomaron una pequeña parte de nuestra vida, aunque sea un pensamiento y una fantasía, y lo llevaron a cabo en los sueños, el sueño lo reconocemos como algo totalmente irreal, entre comillas, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque realmente nos afecta. Pero aquella fantasía que nosotros logramos hilar como originaria del sueño, esa sí no nos provoca ninguna risa. Continúa Freud citando a Hildebrand. Nos sentimos repito, nos sentimos responsables por los extravíos del soñante, no por toda la suma, pero sí por un porcentaje. Viene una cita literal de Hildebrand. En resumen, entendemos en este sentido, difícilmente impugnable, las palabras de Cristo. Del corazón vienen malos pensamientos. Mateo 15, capítulo 15, versículo 19. Y entonces, continúa Hildebrand, y entonces no podemos sustraernos de la convicción de que todos los pecados cometidos en sueños conllevan al menos un oscuro mínimo de culpa. Ahí finaliza Hildebrand su cita. Continúa Freud. Permítanme un segundito. Ok.
en los gérmenes e indicios de emociones malas que recorren el alma durante el día bajo la forma de tentaciones, discierne entonces Hildebrand la fuente de la inmoralidad de los sueños y no vacila en computar estos elementos inmorales para la valoración ética de la personalidad. Esos mismos pensamientos y esa misma apreciación llevaron, como se sabe, a los santos y hombres puros de todos los tiempos a acusarse de ser grandísimos pecadores. Aquí viene la nota a pie de página número 2 que nos dice Strachey. Esta se agregó en 1914. Esta es una nota de Freud. Tiene su interés conocer la actitud que la Santa Inquisición adoptó frente a nuestro problema. En el Tractatus de Officio Sanctismae Inquisitionis, el Tratado del Oficio de la Santa Inquisición, en español, de César Careña, obra de 1631, hallamos el siguiente pasaje. Si alguien formula herejías en sueños, los inquisidores deben por ese motivo investigar su conducta en la vida, pues mientras dormimos suele regresar lo que se nos ha ocupado durante el día. Comunicado por el doctor Henninger de Saint-Urban, Suiza. Ok, vamos a regresar. Entonces nos quedamos, nota a pie de página número 2. Continúa Freud con el texto principal. De la ocurrencia general de estas representaciones contrastantes, es decir, bueno, aquí continúa el texto. En la mayoría de los hombres y también en ámbitos distintos de lo ético, contrastantes quiere decir opuestas. No hay ninguna duda. Ajá. En ocasiones se las ha juzgado con menor severidad. Spita, en 1882, cita expresiones de A. Seller, con Z y doble L, Seller, 1818, relativas a esto. Viene la cita de Spita. Spita citando a Seller. Caray. No tengo agua ahorita conmigo. He comprado una bebida y ahorita creo que me haría bien tomar. Permítanme un segundo. Ahí está. Ok. Entonces, Spita citando a Seller. Rara vez está el espíritu organizado con tanta felicidad que posea en todo tiempo su pleno poder y que representaciones inesenciales, aún más aún grotescas y absurdas, no interrumpan a cada momento la clara marcha de los pensamientos. Hasta los más preclaros pensadores han debido quejarse de ese tropel inoportuno y desagradable de representaciones similares a las oníricas que perturbaba sus meditaciones más profundas y su más sagrada y seria labor conceptual. Una luz más viva, continúa Freud, una luz más viva sobre el estatuto psicológico de estos pensamientos contrastantes hecha otra observación de Hildebrand. Viene Freud citando a Hildebrand, no es una cita literal. El sueño nos permite atisbar, es decir, distinguir a veces la profundidad y los repliegues de nuestro ser que en el estado de vigilia permanecen clausurados casi todo el tiempo. 1875. Continúa Freud. Esta misma idea deja traslucir Kant en un pasaje de su Antropología de 1798, cuando dice que el sueño sirve para descubrirnos nuestras disposiciones ocultas y para revelarnos no lo que somos, sino lo que habríamos podido ser si hubiéramos tenido otra educación. Aquí antes de continuar, porque viene una cita de Radstock, al respecto de Antropología de Kant de 1798, viene la tercer nota a pie de página que nos dice James Strachey. No fue posible ubicar este pasaje. Es decir, aquí es una lectura que hace Freud de Kant, de Antropología de Kant. Entonces, continuando ya la revisión de la bibliografía, y también Radstock, en 1879, con su afirmación de que
el sueño a menudo solo nos revela lo que no queríamos confesarnos, y por eso no tenemos derecho a tildarlo de mentiroso y engañador. J. E. Erdmann dice, en 1852, nunca un sueño me ha revelado el juicio que debe tenerse sobre un hombre, sino solo lo que yo juzgo sobre él y la disposición que yo tengo hacia él. Eso es lo que alguna vez he sabido por un sueño, para mi gran sorpresa. Y en el mismo sentido opina I.H. Fichte, 1864. El carácter de esta cita es literal de Fichte, perdón. El carácter de nuestros sueños es un espejo de nuestro talante total, más fiel que el conocimiento logrado en la vigilia por vía de la observación de sí. Aquí viene la nota a pie de página número 4. Las dos últimas oraciones se agregaron en 1914, es decir, esto fue un agregado. Continúa Freud. La emergencia de estos impulsos ajenos a nuestra conciencia ética no es sino análoga al hecho, es decir, pareja simultánea, al hecho que ya conocemos de que el sueño dispone de un material de representaciones diferente, que falta en la vigilia o desempeña en ella ínfimo, pequeñito papel. Es lo que nos hace saber observaciones como la de Benini. Viene una cita en italiano, les voy a ahorrar la pena, la voy a buscar en español, debe estar aquí abajo, es de 1898. Benini, 1898. Ciertas inclinaciones nuestras que se creían sofocadas y extinguidas del todo se reaniman, reviven pasiones viejas y sepultadas, cosas y personas en que nunca pensamos se nos ponen delante. Continúa Freud. Y la de Volket, es decir, ya dijo Benini, ahora viene Volket. También representaciones que en la conciencia vigilante pasaron casi inadvertidas y que ella quizá nunca volvió a rescatar del olvido, suelen muy frecuentemente anunciar en sueños su presencia en el alma. 1875. Por último, conviene recordar aquí que según Schleiermacher, ya el adormecerse está acompañado de representaciones o imágenes involuntarias. Ahora bien, en el concepto de, entre comillas, representaciones involuntarias, podemos incluir todo este material de representaciones cuya ocurrencia en los sueños, así en los inmorales como en los absurdos, despierta nuestra extrañeza. La única diferencia importante es que en el terreno moral las representaciones involuntarias se nos muestran como antitéticas, es decir, contrarias de los sentimientos que de ordinario tenemos, mientras que las otras nos parecen meramente ajenas. Hasta ahora no se ha dado un solo paso que nos permita suprimir esa diferencia mediante un conocimiento más profundizado. Pues bien, ¿qué significado tiene el surgimiento de representaciones involuntarias en los sueños? ¿Qué consecuencias para la psicología del alma en vigilia y del alma soñante pueden derivarse de esta emergencia nocturna de emociones éticas contrastantes? Una nueva línea divide aquí las opiniones y otra vez podemos demarcar un diverso agrupamiento de autores. El razonamiento de Hildebrandt y de otros sostenedores de su tesis fundamental no puede continuarse sino diciendo que las mociones inmorales también poseen cierto poder en la vigilia, que ese poder está en ella inhibido de pasar al hecho y que durante el dormir cesa algo que, operando a modo de inhibición, nos impedía reparar en la existencia de aquella emoción. Así, el sueño mostraría la naturaleza real del hombre, aunque no toda ella, y se contaría entre los medios que permiten a nuestro conocimiento alcanzar la interioridad oculta del alma.
Solo partiendo de tales premisas puede Hildebrandt, en 1875, atribuir al sueño el papel de un centinela que expone a nuestra atención ocultos daños morales de nuestra alma. De igual modo, como, según confiesan los médicos, es también capaz de anunciar a la conciencia males del cuerpo hasta entonces inadvertidos. Y tampoco puede ser otra la concepción que guía a Spita, perdón. Repito, y tampoco puede ser otra la concepción que guía a Spita, cuando señala fuentes de excitación, 1882, que, por ejemplo, en la pubertad afluyen a la psique. Consuela al soñante asegurándole que habrá hecho todo lo que está dentro de sus fuerzas si en la vigilia lleva una vida ajustada a rigurosa virtud y se esfuerza por sofocar los pensamientos pecaminosos tan pronto le acuden, no dejándolos madurar ni que pasen al hecho. Aquí esto es bellamente ilustrado por Freud, pero lo que está diciendo Freud, que Spita le decía a los jóvenes, a las jovencitas que tenían sueños eróticos, que tenían sueños húmedos, que eso no les era contado como pecado, sino que los invitaba realmente a tener una vida virtuosa, una vida alejada del pecado. Eso es lo que decía Spita. Y esto es también como muy, ¿cómo decirlo? Bueno, es humano buscar culparnos de nuestros sueños y buscar ahí el perdón cuando realmente, según estos autores, el sueño viene automáticamente. No es algo que yo pueda decir, pero ellos lo decían. Vamos a continuar. Según esta concepción, podríamos definir las representaciones, entre comillas, involuntarias, como las, entre comillas, sofocadas en el transcurso del día. Y en su emergencia tendríamos que discernir un genuino fenómeno psíquico. Otros autores opinan que no tendríamos derecho alguno a extraer esta última conclusión. Para Jensen, las representaciones involuntarias de los sueños, así como de la vigilia y de los delirios por fiebre u otros, exhiben el, entre comillas, carácter de una actividad voluntaria suspendida o de un proceso hasta cierto punto mecánico de imágenes y representaciones provocado por movimientos interiores, es decir, del cuerpo. 1855. Según Jensen, un sueño inmoral solo prueba, respecto de la vida psíquica del soñante, que éste ya había tenido algún conocimiento del contenido de representaciones correspondiente. Por ejemplo, ¿no? Retomando esto que decía Spita de los sueños húmedos en jóvenes, en adolescentes, decía Jensen, pues que tenían ya conocimiento. El sueño quiere decir que hubo un conocimiento, según Jensen. Continúa Jensen, Freud exponiendo a Jensen. Por cierto, no es prueba de ninguna moción anímica suya. Es decir, tengo conocimiento, pero así que yo quiera, no. Es lo que decía Jensen. Vamos a ver qué más aportan otros autores. En el caso de otro autor, Maury, podría interpretarse que también él atribuye al estado del sueño la capacidad de descomponer la actividad psíquica en sus componentes, en lugar de destruirla sin plan. De los sueños en que saltamos las barreras de la moralidad, dice, hablando de Maury, y viene una cita, esta cita está en francés, les voy a omitir la pena, por supuesto ya leerme, escuchar el francés, pero es una cita de Maury, 1878. Son nuestras inclinaciones las que hablan y nos hacen actuar sin que la conciencia nos retenga, aunque a veces nos advierta. Yo tengo mis defectos y mis inclinaciones viciosas. En el estado de vigilia procuro luchar contra ellos y la mayoría de las veces no sucumbo, pero en mis sueños sucumbo siempre a esos defectos e inclinaciones, o mejor dicho, actúo bajo su impulsión, sin temor ni remordimiento. Puntos suspensivos. Evidentemente, las visiones que se desarrollan ante mi pensamiento y que constituyen el sueño me son sugeridas por las incitaciones que experimento y que mi voluntad ausente no trata de reprimir. Esto es algo muy bello de Maury.
Regresamos al texto principal. Dice Freud, quien crea en la capacidad del sueño para descubrir una disposición inmoral del soñante, que en realidad existe pero está sofocada o disimulada, no podría exponer esa opinión con expresiones más claras que las de Maury. Viene otra cita de Maury. Esta cita nuevamente está en francés. Vámonos a la traducción. En el sueño, entonces, el hombre se revela a sí mismo en toda su desnudez y su miseria natas. Desde que suspende el ejercicio de su voluntad, se convierte en juguete de todas las pasiones contra las cuales, en el estado de vigilia, nos defienden la conciencia, el sentimiento del honor y el temor. Es muy bello también esto de Maury. Regresando al texto principal, dice Freud, en otro pasaje halla la expresión justa, nuevamente otra cita de Maury. En el sueño, quien se revela es sobre todo el hombre instintivo, puntos suspensivos. Cuando sueña, el hombre retoma, por así decir, el estado de naturaleza. Perdón, me he equivocado. El hombre retorna, por así decir, al estado de naturaleza. Pero cuanto menos han penetrado en su espíritu las ideas adquiridas, mayor es la influencia que sobre él conservan en el sueño las inclinaciones discordantes con esas ideas. Continúa Freud. Aduce después como ejemplo que sus sueños no raras veces lo muestran víctima de esa misma superstición que él en sus escritos ha combatido con el máximo ardor. ¡Oh, Maury! Maury, querido Maury, esto ya es una nota mía. El combate y la pelea solo refuerza lo combatido, querido Maury. Pero vamos a continuar. Dice Freud, no obstante, el valor de todas esas agudas observaciones para un conocimiento de la vida onírica se empaña por el hecho de que Maury no quiere ver en esos fenómenos que también describe, sino la prueba del automatisme psychologique. Son palabras en francés, las estoy latinizando como al español. Se entiende, automatismo psicológico, automatismo psíquico. Maury, lo que decía con esto, pensamiento inmediato, pensamiento o un tramitamiento, una inteligencia, una mente automática. Ajá. Continúa Freud, que a su entender, es decir, al entender de Maury, gobierna la vida onírica. Concibe este automatismo como el opuesto total de la actividad psíquica. Entonces aquí Maury dice, hay un automatismo psicológico y ese automatismo es el que nos permite soñar, el que gobierna la vida onírica, la vida de los sueños. Ajá. Continúa Freud. Un pasaje de los Studien über das Bewusstsein, conciencia, estudios sobre la conciencia de Stricker, dice así, 1879, viene cita literal. El sueño no consiste pura y exclusivamente en engaños. Por ejemplo, si en sueños tenemos miedo de ladrones, estos son, por cierto, imaginarios, pero el miedo es real. Se finaliza la cita literal. Con ello nos indica que el desarrollo de afectos en el sueño no admite el mismo enjuiciamiento que el contenido onírico restante, lo cual nos plantea este problema. ¿Qué parte de los procesos psíquicos del sueño puede ser real? Vale decir, reclamar que se la clasifique entre los procesos psíquicos de la vigilia. Nota a pie de página número 5. Esta es una nota de James Strachey. La cuestión de los afectos en los sueños se trata en la sección H del capítulo 6. El tema de la responsabilidad moral en los sueños se toca al final de la obra y se considera con mayor extensión en el texto, o en el texto de Freud, algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto, que encontraremos en el volumen 19 de la obra de Sigmund Freud, la Standard Edition, esta de aquí, ¿vale?
volumen 19. Con esto terminamos este apartado de, sobre la eticidad en los sueños. Ya estamos prontos a terminar la bibliografía científica. Creo que faltan 2 o 3 apartados. Pero les agradezco mucho en este tiempo su paciencia y su interés, por supuesto. Nos estamos viendo pronto.